La viuda aceptó vivir en una casa dentro del tronco de un árbol. Imagina la escena. Una abertura oscura, un rayo de luz que entra como una invitación, y tres siluetas que se acunan juntas para protegerse del frío. ¿Aceptarías vivir dentro de un tronco para salvar a tus hijos? Esa pregunta fue el filo con el que Alma cortó el temor y eligió la dignidad que aún le quedaba. Rubén murió en un hospital que olía a tinte y a pastillas. No hubo milagro, solo una enfermedad que se llevaba a los que trabajaban de sol a sol y volvía las noches más largas para quienes quedaban. Con su muerte se fue el salario, se fueron los planes de una casa con techo de tejas y una cena con invitados. Quedó, en cambio, una deuda y el silencio de la habitación donde el rebozo de Alma colgaba todavía con el olor a su perfume. Quedaron también 3 hijos. Sophie, de 5 años, con un nudo perpetuo en la boca cuando le faltaba el pan. Emiliano, de 3, que dormía con la mano de la madre como ancla. Y el mayor, Emiliano, que llevaba meses viviendo con un tío en la ciudad, trabajando para poder mandar algo a la casa, y con la promesa rota de volver cuando todo mejorara. Así, viuda y sin recursos, Alma aguardó lo que viniera. La primera humillación llegó en papeles, los del banco, la notificación de desalojo, el sello seco que hablaba de deudas. La segunda fue en palabras, miradas en la fila del mercado, susurros en la acera. La tercera, la oferta de quien no quería ver de frente la pobreza que ayudaba a crear. Doña Mireya, esposa del presidente municipal, llegó una mañana con un coche oscuro y 2 asistentes perfectos. Su voz fue la de quien ofrece una limosna con la mejor sonrisa del mundo. «Tenemos una solución temporal», dijo Mireya como si propusiera una casa de muñecas. «Hay un viejo tronco abierto en la ladera del monte. Es grande, seco, protegido del viento. Puedo mandar gente a acondicionarlo. Será solo hasta que puedas reorganizarte». Acompañada por la prensa local y una sonrisa calculada, la señora habló de protección y caridad. En la plaza la gente aplaudió la generosidad, pero nadie pensó en la palabra que retumbaba en la cabeza de Alma: humillación. Vivir en un tronco no era una solución temporal. Para muchos era una sentencia a la vergüenza. Alma lo escuchó todo con la paz contenida que tiene quien no quiere levantar la voz por miedo a romper lo poco que queda. Sabía que aceptar significaba que su nombre sería tema de cuchicheo, que los niños del barrio podían usar eso para burlarse. Sabía también que rechazar la oferta podía significar noches sin techo, y eso no era una opción con 2 niños pequeños en brazos. Así que, por necesidad y por estrategia, aceptó. No aceptó con gratitud servil. Aceptó como una madre que se sube a un puente en la tormenta para llevar a sus hijos al otro lado. La primera vez que entraron al tronco, el olor a madera muerta les recibió como una casa antigua. No había lujos, solo el hueco. Un suelo de tierra compactada, algunas ramas amontonadas que servían como cama. Alma puso el rebozo sobre una pila de hojas. Extendió un cartón viejo como alfombra, y con las manos que habían aprendido a coser y remendar, decidió transformar aquella cavidad en algo habitable. Para ella, cada gesto era una oración en movimiento. Hartar a los niños con lo poco que tenía, explicarles por qué ahora el mundo parecía tener menos ventanas, cantarles una nana con la voz que no pedía nada al cielo, solo que el día siguiente llegara. No fue fácil. Al principio el frío se metía por todos los poros. La lluvia golpeaba la corteza y el tronco crujía, sonidos que, de noche, parecían gigantes que discutían. Pero Alma aprendió. Hizo una base con tablones encontrados, elevó la cama para que el aire frío quedara abajo, y colocó una manta vieja entre las rendijas. Encendía una lámpara de petróleo que olía a ceniza, pero que dejaba un halo cálido sobre los rostros de los niños. Cocinaba con una pequeña hornilla, partía el pan duro en pedazos iguales, y enseñaba a Sophie y a Emiliano a no desperdiciar una miga. Les leía con voz baja de memoria,
señalando letras en una cartilla rota. Enseñaba que la dignidad no depende del material que te rodea, sino de lo que haces con tus manos y tu palabra. Los días, sin embargo, pesaban de otra manera. El pueblo notaba la presencia del tronco. Algunos vecinos mostraban compasión y dejaban una bolsa de legumbres al amanecer. Otros miraban con desdén, como si la vista del hueco fuera una confirmación de que la vida no siempre es justa. Doña Licha, una señora del barrio con manos de costura y palabras firmes, fue quien apareció con más constancia. Un guiso que calentaba corazones, una jarra de agua cuando la sequía pegaba, una voz que no juzgaba. Ella dijo: «Si hay alguien que puede hacer de ese tronco un hogar, eres tú, Alma». Y fue la primera en ayudar a tapar las rendijas con tela vieja para que la lluvia no los alcanzara de lleno. En el tronco también hubo ternura. Emiliano el menor inventó un juego con piedras. Cada color era un tesoro que guardaban en un rincón. Sophie enseñó a su hermano a cantar una canción que Rubén tarareaba, y que ahora sonaba en la madera como un recuerdo que no se podía romper. Alma les enseñó a coser, a cuidar una planta en un latón, a agradecer por lo que aparecía. En las noches, cuando el frío se clavaba, ella los abrazaba con fuerza y les contaba historias de cuando la casa tenía ventanas y el sol entraba sin pedir permiso. No mentía. Hablaba de tiempos antes de la muerte, de risas que habían existido. La verdad, que es a la vez dura y liberadora, fue su consigna. No escondía la pobreza, pero tampoco permitía que la definiera. La comunidad reaccionaba en tonos diversos. Algunos se acercaban tímidamente con donaciones pequeñas. Otros, que habían sido testigos de la oferta de Mireya, tenían una mezcla de culpa y curiosidad. Los niños del barrio la miraban como si fuera un personaje sacado de un libro triste. Y de vez en cuando alguno, impulsado por la inocencia, lanzaba una piedra que rebotaba en la corteza para luego pedir perdón. El tronco, que al principio fue símbolo de humillación, empezó a convertirse en un foco de atención silenciosa. Había, no obstante, una sensación latente de vigilancia. Mireya no había desaparecido. Su generosidad venía acompañada de cámaras en miniatura y de fotos con pie de prensa. A su alrededor se formaban pequeñas columnas de gente que, al verla, aplaudía. Su posición le daba poder para que nadie preguntara demasiado cómo vivía Alma, ni qué pasaría cuando la temporalidad de la oferta acabara. Esa palabra, temporal, pendía en el aire de la misma manera que la promesa de seguridad que les ofrecieron, clara en intención, vaga en plazos. Una noche, la tregua que la comunidad había adoptado se rompió de la forma menos esperada. Llovía con el furor de un cielo que parecía purgar la tierra. El tronco crujía más de lo habitual. La luz de la lámpara lanzaba sombras que danzaban en las paredes interiores y los niños dormían, acurrucados, con el rebozo tirado como una bandera sobre sus pequeñas cabezas. Alma estaba despierta, como era habitual a la mitad de la noche, en vigilia silenciosa. Repartía las tareas en su mente: calentar agua al amanecer, revisar la fogata, llevar algo a la vecina que siempre le prestaba sal. Fue entonces cuando escuchó algo ajeno a la lluvia: un sollozo perdido en la ladera. Al principio pensó que era un animal, pero el sonido tenía la cadencia de una voz humana. Alma salió. El barro le pegó a las botas. La lluvia enfría las decisiones, pero no las anula. La luz del tronco dejó una mancha cálida en el suelo, y guiada por el llanto, Alma bajó por el sendero hacia el monte. Encontró a un niño acurrucado entre dos rocas, temblando, con los ojos muy grandes y la boca manchada de barro. Tenía un pequeño dibujo en la mano, una casa con un árbol. No llevaba más que unos zapatos rotos y una chamarra que había visto mejores inviernos. «¿Dónde están tus papás?», preguntó Alma con la ternura que se gasta poco a poco, pero no se extingue. El niño no supo responder al principio. Su respiración era corta. Su cuerpo temblaba como una hoja. Dijo un nombre entre sollozos: «Matías». No dijo apellidos,
No tenía documentos, solo ese boceto que sostenía como si fuera un mapa hacia algo más seguro. Alma lo cubrió con el rebozo, lo arropó y lo llevó al tronco. Los ojos de Sophie se abrieron al verlo. Emiliano se acercó y le ofreció su osito con la solemnidad de quien comparte lo que más ama. Dentro del tronco, Alma le dio té calentito, le ofreció pan que partió en dos y, sin pensarlo demasiado, dejó que el niño durmiera entre los suyos. Matías, con los párpados pesados, acomodó la cabeza sobre la manta, y por primera vez desde la lluvia, pareció encontrarse en un refugio de humanidad. La noticia del niño no tardó en correr por el pueblo. Un vecino que llevaba fruta esa noche vio a Alma con el menor y, con la rápida operación de la voz que tienen los pueblos, la historia se multiplicó. Alma encontró a un niño, se dijo en la cuadra. Un niño perdido apareció en el tronco. No era en ese instante la historia que cambiaría todo. Era apenas una chispa. Alma, prudente, no buscó publicidad. Preguntó a Matías si recordaba algo, si su casa estaba cerca, si alguien lo esperaba. Él dibujó en un papel con la poca fuerza que tenía. Una figura alta, un coche, la palabra papá. No supo decir dónde vivía. Alma pensó en la posibilidad de que alguien lo estuviera buscando y no hubiera llegado aún al monte. Llamó a doña Licha, quien de inmediato fue con una manta y un termo. Ella sugirió que anunciaran el hallazgo en la iglesia y en la plaza al amanecer, y que, si nadie reclamaba al niño al día siguiente, lo llevarían a la autoridad local. La mañana trajo algo más que claridad. Caminar por la plaza con un niño a cuestas atraía miradas. Algunos pasaban a ofrecer pan, otros a dejar alimentos, pero nadie imaginaba que aquel pequeño podía ser más que un desconocido. Un vecino, que conocía nombres y apellidos de los más favorecidos, juró que había visto ese dibujo en una fotografía que el ingeniero Ricardo Aponte llevaba siempre en la cartera. Su hijo Matías. Ricardo Aponte era conocido en el pueblo por ocupar puestos de responsabilidad en obras públicas. Ingeniero de profesión, sus manos habían diseñado puentes y caminos. Su nombre aparecía en placas de inauguración. Era un hombre con recursos y con prisa, con esa capacidad que tiene el poder para moverse rápido, cuando advierte que algo suyo está en riesgo. Quien habló en la plaza lo hizo con la mezcla de incredulidad y pavor que se siente cuando lo pequeño podría tocar lo grande. Ese niño podría ser el hijo del ingeniero Aponte. El rumor volvió a tejerse hasta convertirse en cierto. Una foto, un documento, una placa en la carretera, pequeñas pistas que hicieron que la noticia llegara más rápido de lo que Alma esperaba. En cuestión de horas, la plaza estuvo más concurrida de lo habitual. La gente vino a ver, a preguntar sin querer parecer interesados, a dejar consejos envueltos en moral. Nadie podía prever que la coincidencia que trajo a Matías al tronco sería el primer impulso de una cadena de hechos que mudaría la vida de Alma. Cuando apareció el coche negro en la plazoleta, la gente se acalló. No era un vehículo modesto. Reflejaba la luz con la autoridad de lo que representa dinero y estatus. Bajó un hombre con el paso firme de quien no se siente extraño en la atención pública. Ricardo Aponte miró con la mezcla de angustia y profesionalidad de quien busca soluciones. Vio al niño, lo miró con incredulidad, se acercó y su voz, al dirigirse a Alma, no tenía la neutralidad de un funcionario, tenía la urgencia de un padre. ¿Es él?, preguntó Ricardo con la mirada fija en Matías. Alma sostuvo la pregunta con la calma de alguien que ha aprendido a no entregar su palabra sin certezas. Mostró el dibujo que el niño había hecho. Ricardo lo miró. Y sin más, Alma sintió. No hubo un salto en alto ni lágrimas desbordadas. Hubo reconocimiento. En el rostro de Ricardo, la rigidez profesional se quebró en preocupación humana. Tomó la mano del niño con cuidado, como quien no quiere asustar a una criatura ya demasiado golpeada por el miedo. La plaza se llenó de murmullos. Para algunos, la aparición del hijo del ingeniero
era una señal de que aquello, el tronco, la viuda, había llegado a tocar la esfera de lo que importa a los poderosos. Para otros, era la confirmación de que las fronteras entre clases podían, en ocasiones, abrirse en formas inesperadas. Y para Alma, que había decidido vivir en un hueco de árbol por amor a sus hijos, la llegada de Ricardo Aponte fue un espejo. La precaria protección que había construido quedaba de repente expuesta a ojos que podían ser beneficiosos o dañinos. Ricardo, agradecido y preocupado, sacó su teléfono. Llamó a alguien con la eficiencia de quien sabe a quién recurrir. Su asistente, su seguridad, quizá el nombre de una trabajadora social. No dejó claro si la intención era reclamar al niño, agradecer, o simplemente cerciorarse de que Matías estuviera a salvo. Pero en la plaza, la historia se transformaba. La mujer que antes había acusado a Alma de aprovecharse de la limosna de Mireya, ahora miraba con nueva duda. Los que habían considerado que la viuda había aceptado un humillante arreglo, empezaban a recordar el gesto de ternura con el que había salvado a un pequeño inconsciente. Doña Licha, a un lado, dejó escapar una sonrisa que contenía cansancio y esperanza. Ella fue la primera en decir en voz alta lo que los demás pensaban en murmullos. Lo que esta mujer hizo en la noche de lluvia, no lo han hecho muchos con casas y puertas cerradas. Esas palabras fueron como lanzar una piedra que hizo ondas. Algunas personas se acercaron para contar pequeñas historias de Alma, de panes repartidos, de un plato puesto en la puerta cuando alguien enfermaba, de una mano que cosía con paciencia. Alma, por su parte, no buscó la gratitud ni rechazó la ayuda. Respondió como siempre, con trabajo y silencio. Cuando Ricardo ofreció asistencia, no la ayuda que promete la prensa de foto y etiqueta, sino la oferta de llevar al niño con cuidado, de verificar su identidad. Ella accedió, no porque confiara ciegamente en los favores de los poderosos, sino porque entendía que una criatura desorientada tenía más posibilidades de reparación si alguien con recursos la buscaba. No estaba dispuesta a convertirse en obstáculo de la seguridad de un niño. Sin embargo, esa misma ternura abrió una nueva puerta. La presencia de Ricardo Aponte convirtió al tronco en noticia. El ingeniero, al preguntar por cómo vivían aquellos niños, vio con sus propios ojos las condiciones de Alma. La lámpara que parpadeaba, la cama improvisada, las cartillas de la escuela gastadas. No era su intención inicial convertirse en protagonista, pero ya lo era. Su fama de hombre de obras le daba la capacidad de mover recursos, de llamar a personas que podían mejorar la estructura. Y en la plaza, ese día, la percepción cambió. La viuda que había aceptado vivir en un tronco, dejó de ser solo un objeto de curiosidad para transformarse en una historia que obligaba a elegir. ¿Miraríamos con indiferencia o nos moveríamos a responder? La gente empezó a tomar fotos con el teléfono. No todas las miradas eran benevolentes. Algunas buscaban el escándalo. Pero otras cámaras captaron algo distinto. La mano de una madre que, en la madrugada más áspera, había abierto la puerta de su tronco a un niño perdido. Esa imagen, simple y poderosa, llevó en sí la semilla de lo que después se convertiría en eco. Cuando Ricardo se marchó con Matías prometiendo investigar y volver, Alma se quedó mirando la ladera. La lluvia había limpiado el aire, y el olor a tierra mojada flotaba entre la gente. Aquella noche, al volver al tronco, los niños dormían con la calma que da a la fatiga hecha refugio. Alma, antes de cerrar los ojos, pensó en Rubén y en la promesa de no dejar que sus hijos vivieran en la sombra del desprecio. Había tomado una decisión extrema por amor, y el mundo parecía haber respondido con algo que no era ni milagro ni casualidad. Era la convergencia de actos humanos y la posibilidad de que la compasión alterase el curso de las cosas. Pero no todo sería sencillo. La atención trae también preguntas incómodas. ¿Cómo reaccionaría doña Mireya al ver que su solución temporal se transformaba en foco de solidaridad?
¿Qué haría la administración local al saber que el ingeniero Aponte se interesaba por un niño encontrado en la ladera? ¿Y qué pasaría con la custodia de los hijos de Alma si se comenzaban a mezclar documentos y acusaciones? Eran interrogantes que todavía flotaban en el aire, sin resolverse. Esa noche, mientras las estrellas trataban de asomarse entre las nubes, Alma miró a sus hijos y supo que había elegido el único camino posible, el que une la boca con el gesto, la palabra con la acción. Había aceptado vivir en una casa dentro del tronco para protegerlos, y allí, en ese mismo hueco de madera, había encontrado algo que tenía la forma del milagro, aunque no fuera sobrenatural. La posibilidad de que la comunidad, un ingeniero, una vecina y un niño perdido pudieran juntos torcer el destino por un rato. Al amanecer, el pueblo ya hablaba. Algunos ofrecieron mantas, otros se acercaron a preguntar si necesitaban algo de ropa. Doña Mireya, sin embargo, no se quedaba tranquila. Ver que la foto del niño y la viuda corrían por los teléfonos la inquietaba, no por compasión, sino porque en la imagen encontraba un símbolo que podía dañarla. Ella no había calculado que una acción suya, pensada para quedar bien con la opinión pública, se convertiría en la puerta que mostrara a Alma como figura pública de una historia compleja. Mientras tanto, en la casa de la alcaldía, se discutía con palabras medidas qué medidas tomar. No todas las voces eran las de quienes querían ayudar. Algunas preguntaban por procedimientos, por reglamentos que parecían diseñados más para proteger un escritorio que a una persona. Este juego entre burocracia y humanidad sería, más adelante, parte de la carga que Alma tendría que enfrentar. Por ahora, sin embargo, la historia respiraba y empezaba a moverse con una dirección nueva. En el tronco, Alma recogió una pequeña libreta donde anotaba los nombres de quienes le llevaban comida, y al lado de cada nombre dibujaba un corazón. Lo hacía sin pretensión. Para ella, cada favor era una tregua que el mundo le daba para seguir viviendo. Esa libreta, en ese momento, era su mapa de soporte, una lista de manos amigas que, si fuera necesario, se convertirían en su defensa. La vida siguió con su ritmo de días sencillos y noches de vigilias. La presencia de Matías había abierto un canal con quienes podían ayudar, y la comunidad, lenta pero segura, comenzaba a mirar a Alma con otros ojos. Muchos se preguntaban si la mujer que había elegido el tronco no era, en realidad, la única que había decidido que el amor exige movimientos radicales. Pero en el horizonte se asomaban también desafíos que no se resolvían con un vaso de té, ni con buenas intenciones. Había quienes calculaban, y quienes temían perder la imagen limpia que habían comprado con donaciones. Alma, sin saber aún la dimensión que tomaría su decisión, siguió con su rutina. Aseguraba el techo improvisado cuando el viento amenazaba, enseñaba a los niños a leer a partir de una cartilla rota, cosía la ropa rasgada para que durara un invierno más. En su mano derecha vivía la costumbre de repartir el pan. En su mirada, la firmeza de quien no se rinde. Y en el bolsillo del rebozo, llevaba una foto pequeña de Rubén, que miraba cada día antes de dormir. No para llorar, sino para recordar que la vida, aunque cambiante, merecía que alguien la defendiera con actos concretos. La llegada de Ricardo Aponte al pueblo había encendido una luz sobre aquel tronco. No era la luz de una linterna, sino la que revela lo que suele ocultarse bajo polvo y rutina. La vulnerabilidad que habita en las esquinas de las vidas corrientes. Para algunos, el hecho de que un ingeniero prestara atención significaba que la historia podría transformarse en ayuda real. Para otros, significaba el peligro de que lo público se mezclara con intereses ajenos. Alma lo sabía. La atención debía cuidarse como se cuida una casa recién pintada, porque a veces la pintura cubre grietas y no las repara. En la plaza, mientras la gente comentaba y alguien tomaba otra foto, un niño preguntó en voz alta: ¿La señora vive ahí? ¿En el árbol? Una niña respondió con la inocencia de quien no mide ofensas. Ella no vive en el árbol porque quiso. Vive ahí porque protege a sus hijos.
Esa frase, simple y contundente, se regó más rápido que los rumores. De alguna manera, definió el acto central de Alma. No era un gesto de abandono de sí, sino una defensa feroz del otro. Y cuando la gente empezó a verlo así, la historia cambió su rumbo. La parte del pueblo que miraba con expectación comenzó a organizarse en pequeños grupos de ayuda. Algunos juntaron cobijas, otros dinero para una revisión médica para el niño, otros más, palabras de aliento. Así, sin todavía saber la magnitud de lo que vendría después, el tronco se fue llenando de gestos que, como en hechicería, transformaban lo humilde en digno. Aquella casa de madera y sombra pasó a ser el corazón de una pequeña red de solidaridad. Aún así, en el fondo de la escena, alguien observaba con cálculo. Doña Mireya, desde su posición de privilegio, no entendía que la dignidad de Alma no era algo que se comprara con una dona o una foto. Para ella, la visibilidad de la viuda en el tronco era una falla en la narrativa que había diseñado. Una historia amable, en la que su nombre figuraba como salvadora sin verse obligada a remediar las causas estructurales del problema. Y esa incomodidad era la antesala de la tensión que luego se manifestaría en papeles, en amenazas veladas y en órdenes con membrete. Por ahora, sin embargo, el pueblo se acercaba con sus propias manos y con su propia compasión. Alma aceptó lo que venía con la prudencia que tienen las personas, que han aprendido que la generosidad, para ser útil, no debe humillar. El tronco se fue transformando muy lentamente. Un tabique aquí, una cortina hecha con tela donada allá, una pequeña repisa donde colocar la cartilla. Cada mejora no borraba la condición de precariedad, pero despertaba algo que había estado dormido. La convicción de que la comunidad podía ser un entramado de sostenes. Al final del día en que Matías fue encontrado, cuando la plaza se vació y el ruido volvió a ser el rumor normal de la vida cotidiana, Alma se quedó mirando la ladera. El tronco, con sus sombras y su luz, tenía ahora un significado plural. Era casa, era símbolo y, por un momento breve, era promesa. No una promesa mágica, sino la posibilidad real de que la unión de pequeños actos alterara el curso de una historia que amenazaba con separar a una mujer y sus hijos del resto de la sociedad. La mañana siguiente traería preguntas nuevas. ¿Quién reclamaría a Matías? ¿Cómo reaccionaría doña Mireya? ¿Qué haría Ricardo Aponte cuando los papeles y las identidades se confrontaran? Eran interrogantes que no quedaban resueltos en la ladera ni en el tronco, pero que ya tenían el motor para moverse. Y mientras la vida se desplegaba con sus mínimos detalles, un pan partido a la mitad, una manta extendida, una cartilla leída en voz alta, los caminos comenzaban a bifurcarse. Si esta historia te conmueve, suscríbete y cuéntanos desde qué ciudad nos ves. Después de esa llamada a la comunidad, la rueda de la historia no se detuvo. La noticia de Matías había cruzado un umbral. No era ya la historia de una viuda que acepta vivir en un tronco. Era la historia de lo que ocurre cuando un acto de amor privado toca la esfera pública. A partir de ahí, pequeños gestos y decisiones empezarían a empujar la trama hacia lugares donde la solidaridad tendría que enfrentarse con el poder, donde la dignidad de una madre se mediría en actas y sellos, y donde el tronco que cobijó una noche a un niño perdido dejaría de ser solo un refugio para convertirse en punto de conspiración social. Alma continuó con sus días, pero algo había cambiado. El silencio que había sido su compañía se había vuelto ruido, y ese ruido traía apoyos y desafíos. Con Matías en cuidados provisionales y Ricardo Aponte mostrando interés, el tronco parecía a punto de entrar en una órbita más grande. Para la gente del pueblo, la mujer que había elegido vivir en un árbol para proteger a sus hijos, empezaba a ser vista como mucho más que una mera historia de lástima. Era un espejo que le devolvía al pueblo la pregunta más dura. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por quienes sostienen a otros con sus manos? Pero aún quedaban muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo se moverían los poderes bien vestidados? ¿Cuál sería la reacción de la prensa?
y si la ayuda ofrecida se mantendría cuando comenzaran a aparecer documentos y nombres que no siempre dicen la verdad. El tronco, que había sido refugio, también se volvía centro de una trama que prometía acelerar. Y aquella noche, antes de cerrar los ojos, Alma se permitió una pausa pequeña, no de descanso, sino de esperanza vigilante. Sabía que la lucha apenas comenzaba. La atención que se había posado sobre el tronco no se fue con la noche. Se instaló como un huésped obstinado que pide más. Al amanecer siguiente, la imagen de Alma acunando a Matías circuló por teléfonos y redes con la misma velocidad con que corre un rumor en verano. Había algo en esa foto, la madera como marco, la pequeña mano del niño apretando la manta, la mirada firme de una madre que no mira a quien juzga, sino a quien necesita. Para muchos fue un golpe de ternura, para otros una pregunta incómoda. Y para doña Mireya fue una señal de alarma. La historia se le iba de las manos. La respuesta de la comunidad fue inmediata y práctica. 3 mujeres del barrio se presentaron con bolsas de ropa. Un carpintero ofreció tablas sobrantes. Una profesora juntó algunos libros viejos. Ricardo Aponte volvió a la ladera, esta vez sin la prisa del funcionario, con la calma nerviosa de quien medita soluciones duraderas. Vio el hueco del tronco no como curiosidad, sino como posibilidad. Separar el símbolo del lugar del daño, darle seguridad a esa familia sin borrar lo esencial que los hacía dignos. Propuso construir una tarima elevada, colocar una puerta improvisada que cerrara el hueco de noche, y adaptar un pequeño alero, para que la lluvia golpeara fuera. Habló en términos de manos y materiales, de plazos realistas, de quién podía traer qué. A su lado, Alma agradeció con el gesto sobrio que la había hecho sobreviviente, una inclinación de cabeza y el trabajo. Las cámaras volvieron, ahora con otra luz. El interés público era un imán. Algunos periodistas buscaron el buen titular, otros, la verdad detrás de la noticia. Las preguntas variaban entre la curiosidad y la moral. ¿Por qué aceptó vivir en el tronco? ¿No debería el Estado proteger a una viuda con hijos? ¿Es esto un espectáculo de caridad? Alma respondía con lo que tenía. Hechos pequeños. La lista de gente que había dejado comida. La libreta con nombres y corazones. Y con la verdad de siempre. Hice lo que tuve que hacer para que mis hijos no durmieran a la intemperie. No pidió lástima. Pidió que la situación no se repitiera para otras mujeres. Mientras la solidaridad se organizaba de abajo hacia arriba, en los despachos bien iluminados de la alcaldía, la estrategia fue otra. Doña Mireya no estaba dispuesta a perder el control de la narrativa que ella misma había creado para su figura pública. Su inquietud no era solo por la foto, era por lo que la foto revelaba, la grieta entre el gesto benevolente y las causas estructurales que había preferido no ver. Instó a sus colaboradores a arreglar el desorden, a restablecer el orden urbano y la imagen del gobierno local. Pronto surgió el primer documento que estaba destinado a tensar la trama, una notificación administrativa, con membrete y sello, que anunciaba un procedimiento de regularización de uso de suelo y avisaba sobre una inspección. El lenguaje era técnico, pero la intención se leía clara para quienes sabían leerlo. Había razones formales para cuestionar la ocupación del terreno. El portador de esa notificación fue Esteban, hombre de traje neutro y sonrisa contenida, que bajó por la ladera con un sobre en la mano. No gritó ni hizo espectáculo. Dejó el papel en la puerta improvisada del tronco y se marchó. La notificación hablaba de ocupación no autorizada y convocaba a una audiencia administrativa. Para Alma, acostumbrada a la pobreza, no era solo el papel lo que dolía, era la posibilidad de que alguien decidiera, desde una oficina, que su manera de proteger a sus hijos no era suficientemente legítima. En la plaza, algunos comentaron con voz baja que aquello olía a negocio. Cuando el poder actúa rápido, suele ser para proteger intereses. Pero otros, menos suspicaces, miraron el documento como quien mira a la burocracia
con el miedo cotidiano de quien no tiene dinero para pagar multas. La primera reacción colectiva fue de desconcierto, la segunda, de organización. Doña Licha convocó a una tarde de té en su casa, y allí se tejieron redes de apoyo. ¿Quién podía donar materiales? ¿Quién conocía a un abogado de oficio? ¿Quién sabía de un juez que apreciaba la justicia con nombre propio? La escuela, la iglesia y una ONG local enviaron cartas pidiendo que cualquier medida administrativa tuviera perspectiva de género y de derechos de infancia. La foto de Alma y Matías había calado en la sensibilidad de gente que, aunque vivía apretada por la falta de recursos, no quería ver a una madre desposeída despojada de lo poco que le quedaba. Mireya no se detuvo en lo administrativo. Su operación para recuperar control incluyó campaña sutil, informes en prensa que hablaban de regulación necesaria, testimonios anónimos que pintaban la escena con tonos ambiguos. Al mismo tiempo, un rumor empezó a circular en voz baja, que la condición de vivienda en un tronco podía justificar una evaluación de las capacidades parentales. La idea, aunque sin base jurídica sólida, encontró oyentes. En oficinas donde los expedientes pesan más que las vidas, ese rumor cobró fuerza como pretexto. Pronto la cuestión de la ocupación se mezcló con una nueva amenaza. La posibilidad de que, en nombre de la protección infantil, alguien llamara a servicios sociales, y la custodia temporal de los niños quedara sujeta a revisión. Fue en ese vacío de certezas que apareció el sobre que cambiaba la vida otra vez. Llegó de la mano de alguien que parecía cumplir órdenes, no solo llevar papeles. Dentro había fotografías escuetas, un par de papeles con nombres y, lo que más inquietó a Alma, una nota insinuante que hablaba de irregularidades en la situación familiar. A partir de esa nota, las piezas comenzaron a moverse en una dirección que olía a chantaje. Se mencionaba al padre biológico del menor Emiliano, ausente en los registros, pero con derechos legales, y se sugería que él podría presentar una demanda por la custodia si se demostraba que la madre vivía en condiciones no aptas. El mensaje no empleaba órdenes explícitas, prefería la presión silenciosa, la advertencia velada. El padre biológico, un hombre cansado llamado Jorge que trabajaba en la ciudad y que había huido de responsabilidades por miedo y pobreza, apareció cuando su nombre fue utilizado como arma. Alguien lo buscó, le ofreció una promesa. Su nombre podría significar dinero o estabilidad si accedía a reclamar legalmente la custodia. No todos los acuerdos de ese tipo son tan obvios. Algunos son trampas extendidas con palabras amables. Jorge, confundido, asustado por la posibilidad de perder cualquier vínculo con su hijo, o de enfrentar la justicia por abandono, accedió a presentar papeles. No lo hizo por convicción, lo hizo por la promesa de que alguien resolvería por él un problema que él mismo no había sabido lidiar. Cuando los documentos llegaron al juzgado de familia, la ciudad experimentó un nuevo pico de tensión. La prensa retomó la historia. De la conmoción por el niño perdido se pasó al debate sobre la idoneidad de la madre. Algunos comentaristas, sin conocer los detalles, hablaron de las reglas y las buenas prácticas. Otros, con menos prudencia, usaron la noticia para señalar culpas individuales. Pero en las calles, la voz que contaba era otra. La de quienes habían visto a Alma coser las prendas, enseñar letras, repartir pan y cuidar. Esa voz, hecha de testimonios concretos, comenzó a llenarse de fuerza. Ricardo Aponte, que hasta entonces había mantenido distancia institucional, asumió un rol más comprometido. No por heroísmo personal, sino porque había visto de primera mano la integridad de Alma. Porque conocía el valor de la evidencia y la fuerza que una comunidad en movimiento puede desplegar. Habló con abogados, pidió a su gente que buscara documentos escolares, facturas, registros médicos y, sobre todo, declaraciones de quienes constataron el cuidado diario de los niños. La estrategia se basó en algo que la ley respeta: la prueba material del vínculo afectivo y de la capacidad de cuidado. No se trataba de demostrar perfección,
sino demostrar que la realidad de Alma era la de una madre que había respondido a lo peor con actos concretos. Mientras se reunían pruebas, el tronco seguía siendo lugar de trabajo. Voluntarios instalaron una pequeña repisa para libros. Un electricista puso una lámpara solar. La tarima subió lo suficiente para que la humedad no alcanzara el lugar. Con manos humildes, la gente reparó las rendijas, colocó telas para proteger del viento y criticó, con la mano en la conciencia, la prisa con que las autoridades querían resolver un asunto humano con papeles. Para Alma, cada tabla clavada por un vecino era una respuesta silenciosa al gesto de la fortuna, que se llama solidaridad. El proceso legal llegó a su punto más intenso cuando la Oficina de Servicios Sociales, tras recibir la notificación, envió a una trabajadora social a evaluar la situación. Su informe fue crucial. Describió la convivencia, el apego observado entre Alma y los niños, la alimentación, el estado sanitario, la red de apoyo. Su lenguaje fue técnico, pero su conclusión humana. Recomendó medidas de apoyo familiar en vez de separación, porque los vínculos observados eran sólidos y porque la privación material no equivale de forma automática a negligencia. Sus palabras, firmadas y fechadas, se sumaron a una montaña de evidencias que defendían la permanencia de los menores con su madre. El día de la audiencia por la custodia fue uno de esos momentos en los que el tiempo parece estirarse. En la sala, el juez tuvo delante fotos, testimonios, documentos oficiales y, también, la presencia viva de una comunidad que llenó bancos con personas que hablarían con sencillez. La parte que representaba al padre biológico fue formal. Sus abogados exhibieron papeles que mostraban interés paternal. La defensa de Alma, conciliada por Ricardo y por un letrado nombrado por la ONG, trajo otra cosa. Pruebas cotidianas que hablaban de afecto, no de teorías. Se presentaron los dibujos del menor, entre ellos uno que mostraba un tronco con una casa dibujada dentro. Y la maestra de la escuela se levantó para contar cómo Emiliano el menor recitaba versos que su madre le enseñó. La trabajadora social detalló las rutinas, los horarios, las visitas médicas registradas. Doña Licha, con voz temblorosa, habló de noches en que Alma llevaba pan a ancianos y de cómo las manos de la mujer habían secado lágrimas ajenas mientras reparaba ropa. Cada testimonio llevaba implícito un argumento. La maternidad de Alma no era una duda, era una labor cotidiana. La estrategia de Mireya, hecha de apariencias y documentos, encontró resistencia estricta en la práctica de quienes habían hablado con los niños. Además, aquello que muchos pretendían ocultar, la precariedad que afecta a tantos, se hizo visible en la audiencia y obligó a quienes decidían a mirar más allá de la formalidad. El juez, con la carpeta cargada de papeles, tomó su decisión en nombre del interés superior del niño. La custodia permanecería con Alma, condicionada por medidas de acompañamiento y seguimiento que garantizaban el bienestar de los menores. No hubo celebración estruendosa. Hubo alivio contenido, lágrimas que se asomaron en silencio y un largo suspiro colectivo. La resolución judicial no fue una victoria de la fuerza, sino del peso de la evidencia humana puesta ante la ley. La sentencia no borró los riesgos que la familia enfrentaba. La presión mediática seguía, y las maniobras de los que habían intentado usar el poder para moldear la historia no cesaron de buscar ángulos. Pero la voz principal, la que manda en la vida diaria, regresó al tronco. La de Alma que, de nuevo, tejía mantas y enseñaba letras. La diferencia ahora era que no lo hacía sola. La sociedad se había activado. La red que la sostenía se había hecho visible y, con visibilidad, llegaron recursos que antes parecían inalcanzables. La transformación del espacio fue eficiente y humilde, con permiso oficial y financiamiento gestionado a través del apoyo de algunas instituciones y de la propia iniciativa de Ricardo. Se habilitó una pequeña estructura contigua al tronco. Un cuarto para recibir donaciones, un rincón para apoyo escolar, una cocina comunitaria donde las mujeres del barrio,
podían preparar alimentos para intercambiar por capacitación en oficios. La comunidad propuso llamarlo Refugio Alma. Y el nombre no era un gesto de egolatría, sino un reconocimiento. El lugar llevaba el sello de quien había hecho de la adversidad un acto de cuidado. El refugio no borró la memoria del tronco. Lo conservó como símbolo fundacional y lo abrió a la participación de otros. Doña Mireya, ante el crecimiento público del apoyo a Alma, tuvo que ajustar su narrativa. No pudo deshacer la cadena de gestos que la comunidad había tejido, ni la evidencia judicial que la defendía. Suspendió sus ataques públicos, replegó su fuerza en discursos menos visibles, y permitió que la ayuda estatal se orientara hacia programas de apoyo. No hubo una disculpa pública. No hubo la confesión de un error estructural. Hubo, en todo caso, un corrimiento institucional. La alcaldía, por recomendaciones y para calmar la opinión pública, aceleró algunos trámites para mejorar el acceso a servicios en la zona. Fue un legítimo avance, aunque insuficiente para tapar años de desatención. El proceso no estuvo exento de pequeñas derrotas que no se narran en titulares. Llegaron amenazas de chantaje residual, intentos de desacreditación en redes y presiones para que Jorge, el padre biológico, cambie de postura. Pero la trama del apoyo tenía una fibra distinta. Voluntarios que acompañaban, vecinos que testificaban y una red de organizaciones que impulsó un plan de acompañamiento integral para las mujeres vulnerables. A partir de eso, la posibilidad de nuevos golpes se volvió menos probable. El refugio Alma no nació de la caridad fotográfica, nació de la decisión deliberada de convertir un espacio de supervivencia en un lugar de oportunidades. Se organizó un programa de talleres, costura, alfabetización, nutrición básica, cuidado infantil y asesoría legal para casos de violencia y desamparo. Los niños tuvieron un rincón con mesas, lápices y alguien que les ayudaba con tareas. Matías, cuyo reencuentro con su padre se resolvió con calma y acompañamiento, regresó de vez en cuando a jugar con Emiliano y Sophie. Su presencia fue recordatorio de que las conexiones humanas, cuando se acompañan, pueden sanar heridas. El ingeniero Ricardo coordinó obras menores, un baño digno, instalación de agua potable y una pequeña rampa que facilitaba el acceso a la ladera. En el centro de todo, Alma siguió siendo madre y símbolo. Sus manos, que antes arreglaban ropa para estirar la vida, ahora enseñaban a coser profesionalmente a otras mujeres. Su voz, que había sido prudente por necesidad, ganó confianza al hablar en reuniones donde se discutían proyectos de apoyo. No se convirtió en portavoz de nadie más que de su propia experiencia. Sin embargo, la historia la puso en un lugar donde su testimonio tenía peso. Cuando hablaba, la gente escuchaba no por la fama, sino por la verdad de su día a día. La redención humana más visible fue la de Ricardo Aponte. No se trató de una conversión espectacular. Fue la toma de conciencia de un hombre que, por oficio, resolvía problemas materiales y que, por empatía, entendió que no basta con reparar puentes físicos si se rompen los puentes sociales. Su papel fue práctico. Movilizó recursos, consiguió permisos y, sobre todo, puso su nombre y su tiempo al servicio de una causa que no le pertenecía por derecho, sino por justicia. Con él, llegaron empresas pequeñas que donaron materiales y una universidad que ofreció prácticas para estudiantes de trabajo social. El tribunal no fue el único escenario donde se selló la victoria. En la plaza del pueblo, semanas después del fallo, se celebró una feria comunitaria, donde el Refugio Alma presentó sus primeros talleres. Había puestos de comida, una mesa donde se enseñaba a leer y otra donde se tejían sueños con agujas e hilos. La gente del pueblo llegó con la naturalidad de quien participa de lo que construye. Aquella feria no fue un acto ostentoso. Fue la constatación de que la dignidad se reconstruye con gestos cotidianos. Aún así, la historia conservó sombras. La memoria del tronco como símbolo de humillación no desapareció de golpe. Hubo quienes, en sus casas,
Seguían pensando que la pobreza era asunto de decisiones personales y no de estructuras. La lección fue para todos. El refugio no era una pintura sobre la miseria, sino una intervención que exigía políticas públicas sostenibles. Por eso, parte del trabajo del Refugio Alma fue insistir en la formación de una mesa de diálogo con autoridades para plantear medidas que alcanzaran a otras familias en riesgo. Hubo un momento decisivo, íntimo y público a la vez. La entrega formal del espacio al Refugio Alma, un acto sencillo donde se firmaron convenios de colaboración. No fue un documento que borrara los dolores anteriores. Fue un comienzo administrativo que acompañaría con recursos técnicos y legales la continuidad del proyecto. En el papel se leía otro nombre, el de la gente que firmaba y el de las instituciones. En la práctica, se leía el reconocimiento de que un acto de cuidado transforma comunidades. El cierre simbólico llegó de la forma más directa. La plantación de un árbol. El tronco que había servido de casa no se arrancó, se preservó como testigo. Y junto a él, en un acto con la seriedad de lo que se hace para quedarse, Alma, con sus hijos a su lado, plantó un brote. No fue una ceremonia fotogénica, fue una siembra que pedía cuidado continuo. Con la tierra fría en las manos, Alma habló en voz baja con los presentes. Agradeció a quienes la sostuvieron, pidió por quienes aún no encontraban ayuda, y dejó una lección que no cabía en titulares. La acción prolongada vale más que la conmoción fugaz. El sapling quedó en la tierra, sus raíces buscando la humedad que la gente aportaría con su presencia y vigilancia. El acto fue pequeño y sin grandilocuencia, pero para quienes conocían la historia representó la restauración de algo mayor, la esperanza puesta en lo que está por venir. Las cámaras captaron la escena y, curiosamente, no fue la foto la que hizo la diferencia, sino lo que vino después. Grupos de vecinos que se ofrecieron a regar el brote, funcionarios que se comprometieron a supervisar el proyecto, y voluntarios que organizaron turnos para mantener el cuidado del lugar. Alma volvió a su rutina, ahora con nuevas responsabilidades y posibilidades. Enseñó a niñas a coser, a vecinos a leer, sostuvo reuniones para elaborar proyectos y, sobre todo, cuidó a sus hijos. La vida siguió con sus inseguridades, porque no existe resolución que borre las marcas de una pérdida. Pero la dignidad que la mujer defendió con su decisión extrema encontró compañía y estructura. El tronco, que en un principio fue la casa que aceptó por necesidad, ahora era un símbolo que alimentaba un refugio, un testimonio de resiliencia y una herramienta para el cambio. Con el tiempo, el Refugio Alma empezó a replicar iniciativas. Llamó a otros pueblos a organizar jornadas de apoyo, ofreció su experiencia como caso de estudio para estudiantes de trabajo social y orientó a familias en situaciones análogas. No se convirtió en una fábrica de soluciones fáciles. Se hizo guardiana de un principio, que la dignidad se defiende con acciones solidarias y acompañamiento sostenido. Las historias que nacieron allí, pequeñas y grandes a la vez, mostraron que la justicia no siempre llega de una sola sentencia. Algunas veces aparece a partir de redes que sostienen, de voces que cuentan y de manos que trabajan. No faltaron momentos donde la fragilidad volvió a presentarse, alguna recaída económica, la necesidad de buscar empleo formal, la enfermedad de un vecino. Pero ahora había una comunidad que se movía en red, con recursos técnicos y humanos. La vida de Alma y la de sus hijos transcurrió con menos sobresaltos, pero con la misma verdad de siempre. La protección es un trabajo continuo, no un favor pasajero. En una tarde en la que la lluvia prometía retroceder, el pueblo volvió a la ladera. Entre risas apagadas, manos sucias y delantales, la gente plantó otro pequeño árbol junto al brote anterior. Había quienes trajeron tierra, quienes vinieron con agua en garrafas y quienes no trajeron nada material, pero se sentaron a hablar y a sostener la conversación. La siembra, simple y repetida, fue ritual y documento.
Decía que la comunidad entendía que la siembra es siempre un abrazo hacia el futuro. Cuando la cámara del noticiero local registró la escena final, lo que mostró no fue la imagen de una benefactora ante la humildad agradecida, ni el gesto de una mujer expuesta, sino un conjunto de rostros que parecían pertenecer a una historia más amplia, la de una comunidad que eligió no mirar para otro lado. Allí estaban Alma, sus hijos, Matías corriendo con un palo como si fuera un caballo, Ricardo ajustando unos sogones, doña Licha con una canasta de pan, el mayor de los emilianos que había vuelto para quedarse y sumar sus manos. Todos juntos plantaron, regaron y hablaron de qué más se podía hacer. El milagro del que hablaban algunos nietos de la historia no fue un evento único. Fue la suma de decisiones humanas, la valentía de una madre que aceptó vivir en un tronco para cuidar a sus hijos, la ternura de una vecina que llevó guisos, la intervención profesional de un ingeniero que abrió puertas, la organización de voluntarios, la firmeza del abogado que puso pruebas en la balanza, la presencia, finalmente, de instituciones que entendieron que la política pública debe escuchar a quienes viven la realidad. Ese encadenamiento de actos fue lo que, para todos los que participaron, se pareció más a un milagro. La convergencia de voluntad y misericordia que transformó una humillación en dignidad colectiva. Al cerrar el día, mientras el sol se colaba entre las ramas jóvenes, Alma se permitió un instante de contemplación. Miró al tronco que había sido su casa, y luego al brote que ahora luchaba por crecer. Puso sus manos en la tierra húmeda, las mismas que habían partido pan, cosido prendas y leído letras, y pensó en Rubén con la serenidad de quien honra un pasado sin quedarse prisionera de él. Sus hijos corrieron a su alrededor. La risa llenó espacios que antes estaban silenciados por el miedo, y la comunidad retomó su lugar como sostén. Alma no encontró en ese camino una promesa mágica. Lo que halló fue otra cosa. Razones concretas para creer en la capacidad humana de reparar. La historia quedó así. Una viuda que aceptó vivir en una casa dentro del tronco de un árbol para proteger a sus hijos. Y allí, en ese hueco de madera y de decisiones, encontró un milagro hecho de manos, pruebas, leyes y compasión. El tronco resistió como memoria, el brote plantado creció con el cuidado de muchos, y el refugio que tomó su nombre continuó dando abrigo a quienes lo necesitaran. Si esta historia tocó tu corazón, compártela, y cuéntanos en los comentarios qué gesto de solidaridad podrías ofrecer hoy a alguien en tu comunidad. La dignidad, cuando se defiende con manos y alianzas, deja huellas que multiplican la esperanza.